Hola a todos, soy Macarena, diseñadora y cofundadora de GoCloud. En este vídeo os voy a hablar de nuestra última colección y más experimental, Dynamaze. Esta colección ya tenía en mente desde hacía tiempo porque había empezado a ver muchos trabajos con resina por Instagram y Pinterest y demás, y me empezó a interesar muchísimo cómo se trabajaba y cómo se podía llegar a moldear este material, además de las composiciones de color que veía que se podían conseguir con los distintos polvitos y las pinturas líquidas y demás. Y entonces, bueno, cuando surgió la oportunidad, no era una cosa que tuviese pensada hacer así tan pronto porque quería estudiarlo bien, pero como surgió la oportunidad de la Fashion Week de Tailandia, pues vi que era el momento para sacar una colección como esta, tan experimental y con una carga artística tan grande, ¿no? El proceso, al final, como a mí lo que más me atraía de las resinas era esas formas que se conseguían con los colores como muy naturales de cuando se rompe partes las rocas y demás. Sabía que iba a ser una colección muy natural y muy inspirada con la naturaleza, ¿no? Y por eso al final lo que decidí fue crear 8 sombreros que representasen cada una fuerza o elemento de la naturaleza, pero para darle un poco una vuelta decidí crear personalidades o darles un carácter, un personaje a cada una de esas fuerzas o elementos, ¿no? Tenemos 8, como he dicho, 8 sombreros y la verdad es que el resultado ha sido a mí me ha gustado muchísimo, tanto no solo por el resultado como por la manera de trabajar, de conseguir las formas y los colores. Ha sido muy experimental, muy divertido por un lado, porque al final estás trabajando el material en bruto directamente, pero tienes que esperar porque se tiene que secar, a diferencia de cuando hago otros sombreros que puedo tocarlos cuando se están haciendo, están terminando de hacerse la forma y demás, ¿no? En este caso no, aquí había que esperar. Cuando empecé a añadir piezas, otras piezas de resina, tenía que calcular los tiempos entre que hago la pieza, se empieza a solidificar un poco para poder darle la forma, que se seque y luego hacer las bases para poner. La verdad es que ha sido un trabajo de muchísima paciencia, pero muy gratificante y muy bonito. La verdad es que ha sido un trabajo que tengo claro que voy a seguir trabajando con resinas. Bueno, pues ahora lo que os quiero explicar es un poco cómo es cada sombrero, qué personalidad le hemos querido dar y contaros un poquito en detalle cómo ha sido hacer cada uno. El primer sombrero de la colección, que es un poco el más sencillo, es el sombrero terrain. Con él hemos querido representar la tierra, que pues se puede ver un poco en los tonos, con los tonos marrones y verdes. La cabrina la pusimos igual. Es un sombrero muy recto, muy sencillo, y hemos querido crear un personaje con una personalidad noble, una persona honesta, pero al mismo tiempo fuerte tanto físicamente como mental, ¿no? Una persona, pues eso, de la tierra, fuerte, trabajadora, ¿no? Ese es un poco el concepto que hemos querido crear con este sombrero. Lo bonito de este material, que es un poco lo que también me gustaba de la resina, es la capacidad que tiene de traspasar la luz. Entonces se queda con unas texturas muy bonitas. Y conseguimos un poco representar las vetas que puedes ver cuando cortes una roca, etcétera, ¿no? Que quedó como muy natural y como si fuese de alguna manera, pues eso, como que se está deslizando la tierra o sí, la tierra. El siguiente sombrero de la colección es el sombrero azul, que se lo llamamos Marean, con el que hemos querido representar el agua, y la verdad es que se ha quedado precioso, porque además del color, un azul súper bonito que conseguimos, la forma que conseguí darle
a la pieza externa, que es el primer sombrero que tenemos con 2 piezas de resina, parece como una ola que está rompiendo en lo que es la copa del sombrero, y la verdad es que fue muy bonito. Con este sombrero la verdad es que disfruté un montón, y la personalidad que hemos querido darle a este sombrero, al concepto del agua, es como un individuo como profundo, ¿no? Con una muy filosófico e intelectual, elegante y muy perseverante. Creo que son características que representarían muy bien a lo que es el agua o los mares y los océanos. El tercer sombrero de la colección es este sombrero en tonos rosa, que se llama Airealis, con el que hemos querido representar el aire. Aquí añadimos 2 piezas de resina. Hemos querido generar, la verdad es que no sé por qué escogí el rosa, no sé si es porque es mi color fetiche, pero creo que representaba muy bien un poco la volatilidad que tiene el aire y lo impredecible que es, ¿no? Que es un poco también la personalidad que le hemos querido dar a este personaje, junto con que fuese muy divertido. Y en este caso tenemos contrastes de color, tenemos momentos en los que brilla un poquito. Yo creo que al final ha quedado bastante bien representado también con las formas que conseguí darle a las piezas que complementan el sombrero, y sin duda por color y por lo bonito que fue diseñar estas piezas, también es uno de mis sombreros favoritos. El cuarto sombrero de la colección es el sombrero Ignis, con el que hemos querido representar el fuego. La verdad es que por los colores y quizá la forma de la pieza decorativa es el que más se intuye, y la verdad es que es el más pasional. Es un sombrero que le hemos querido dar una personalidad explosiva, como una persona temperamental, pero que al mismo tiempo es muy protectora con las personas que tiene alrededor. Es un sombrero que esta pieza la verdad es que costó mucho que conseguir, que cuando ya estaba esta pieza seca y estábamos haciendo la base, conseguir que se mantuviera quieto para que no se cayera. La verdad es que costó bastante, pero al final el resultado ha sido muy bonito. Ha sido muy bonito. Hemos conseguido también con los colores esas vetas y esos cambios de tono que creo que le dan como un efecto de llama bastante realista, por decirlo de alguna manera, y la pieza ha quedado realmente espectacular. Este es un poco el más pasional de la colección. El quinto sombrero de la colección es el sombrero Luxol, en tonos amarillos, con el que hemos querido representar el sol. Es el primer sombrero en el que hemos utilizado muchas piezas de resina con los que queríamos representar un poco los rayos del sol, y cuando tú ves las imágenes del espacio de lo que es el sol, que te salen como lenguas de fuego y demás, es un poco lo que queríamos representar, lo que es a nivel de piezas. Y luego a nivel del personaje que queríamos crear con él, era un personaje pues muy valiente por un lado, líder, una persona como una de estas personas que son capaces de liderar los grupos, y al mismo tiempo una persona muy cálida y muy cercana. Es un sombrero que es uno de los que más me gustan, porque ha quedado con un color muy bonito, muy llamativo, pero al mismo tiempo muy elegante, porque las piezas que lo conforman ha dado mucho juego y mucho movimiento al sombrero, y sin duda es una de mis piezas favoritas. El siguiente sombrero de la colección es el sombrero Nular, con el que hemos querido representar la luna. Para ello hemos utilizado tonos grises, tanto opacos como con brillo,
y hemos querido añadirle las piezas similares a las del sombrero anterior, las de Luxol, para jugar un poco con los opuestos de Sol y Luna, y en el caso de este sombrero jugar con crear una cara visible y oculta, para un poco con el concepto de la cara oculta de la luna y demás. La personalidad que le hemos querido dar a este sombrero era de un individuo frío, independiente, pero al mismo tiempo leal. Personas que, aunque parecen que no están ahí, siempre están ahí para lo que necesites. Y bueno, la verdad es que este a nivel de piezas creo que también quedó muy divertido y muy bonito, fue muy chulo hacerlo, porque han generado una serie de formas y de estructuras internas en el sombrero que creo que le dan muchísima profundidad y muchísimo juego. El penúltimo sombrero de la colección es el sombrero Oscurien, con el que hemos querido representar la oscuridad. Este es un sombrero en el que me he inspirado mucho esto es para los que hayáis visto Crónicas Vampíricas, en el personaje de Daemon, que es así un poco introvertido, un poquito egoísta, pero al mismo tiempo es honesto. Y la verdad es que es un sombrero en el que también quiero añadir piezas un poco parecidas a las de los sombreros anteriores, pero quise darle un toque más sofisticado y más especial al añadirle tul con plumetti en negro, y sin duda ha quedado como para mí es uno de los sombreros más elegantes y más atractivos de la colección. El último sombrero de la colección es digamos, es el más grande, el más experimental de todos, porque a diferencia de los sombreros anteriores, que yo moldeé las piezas, aquí directamente dejé que la resina le di distintos ángulos para que generara para que ella sola se secara con la forma que quisiera como un líquido, ¿no? Y este sombrero le pusimos el nombre de Celestia porque queríamos añadirle la parte así un poquito más tecnológica con las luces, inspirándonos un poco en los peces abisales y los peces los peces de las profundidades. Y la personalidad que quisimos darle era como una persona bondadosa, muy sabia, y que transmitía esperanza o optimismo a las personas que tiene alrededor. Este fue un sombrero, la verdad es que fue el último que se hizo. Utilizamos polvos de mica en tonos nácar para que con los reflejos de la luz pudiera, aunque no estuviesen sus lucecitas encendidas, generar distintas tonalidades, un poco para jugar con esa transparencia que normalmente las personas que son buenas y sabias te transmiten, ¿no? Esa cercanía o saber que la persona es tal y como la ves. Generamos esta especie de cresta, que es con eso aquí que queríamos representar esa inspiración en los peces abisales, y la verdad es que fue un sombrero al que tuve que dar muchísimas vueltas porque tenía un poco claro lo que quería hacer, pero al final no me convencían las piezas que había hecho, tuve que hacer varias repeticiones, pero al final el resultado me gustó mucho y para mí el más complicado de los 8 fue este, por tamaño y por la complejidad y la delicadeza, porque son piezas muy finitas al final, porque al final la resina es un líquido. Entonces tú, para conseguir el grosor que quieres, pones el tope y vas añadiendo resina en base a eso. En este caso, al yo dejar que la resina se extendiera y tengo que admitir que el taller está bastante inclinado, pues no se ha quedado con un grosor igual por todas las piezas, lo cual las ha hecho muy bonitas, con muchísimo movimiento, pero al mismo tiempo muy delicadas. Pero la verdad es que creo que es el resultado que merecía este sombrero y lo que necesitaba para darle un aspecto muy experimental, que es un poco lo que se buscaba con esta colección.
Y bueno, esta es un poco la colección, espero que os haya gustado. La verdad es que para mí ha sido un placer hacer esta colección, ha sido un gustazo que me da y que espero que os guste. Cualquier duda que tengáis nos la podéis decir por redes. Yo creo que vamos a activar una opción de estas de preguntas para que nos preguntéis lo que queráis. Y nada, seguimos por aquí. Muchas gracias por todo vuestro apoyo durante todo este tiempo. Y en nada tendremos la colección de primavera con nuestros sombreros panameños y unos sombreros un poquito más grandes, con mucho metacrilato como a nosotros nos gusta. Y seguimos por aquí.